¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes, seguir compartiendo del estudio de la palabra, de estudio que es edificante para nuestra vida como varones. Hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo acerca de esa vida que busca corregir, que como varones si hemos cometido errores, si hemos venido en situaciones pues mal enseñados, mal guiados. Gracias a Dios porque la palabra, porque los fundamentos de la palabra, las escrituras nos ayudan a corregir. El que queramos verdaderamente rescatar nuestra propia vida, la vida de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, es algo bueno simplemente para este mundo, ¿no? Que cada vez está peor, que hoy en día rechaza esos valores, que hoy en día rechaza lo que es la familia. Gracias a Dios porque podemos todavía tener este tipo de enseñanzas que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos guían para corregir, para llevar el camino correcto de nuestra vida. Ahora, esta situación nos va a llevar a tener mucha oposición, nos vamos a enfrentar a muchos enemigos. Si queremos caminar correctamente, si queremos buscar el rescate de nuestra propia vida y de nuestra familia, vamos a encontrar esos enemigos que no van a querer. Y en específico lo que estoy hablando, lo que hemos venido estudiando las últimas semanas, me refiero a esos deseos, esas pasiones pecaminosas que tienen o que están relacionadas con nuestra propia carne, con nuestra propia vida. Cuando hablamos en ese término carne, estamos hablando de una forma de vida. Estamos hablando de una forma de vida que es independiente a Dios, que es opuesta completamente a Dios, opuesta a su voluntad. A eso me refiero con ese término carne. El vivir sin Dios, el vivir en esa oposición a Él, va a traer como resultado actos que no son agradables a Dios, va a producir el fruto natural, que es la rebeldía hacia Dios, pero también asimismo va a traer destrucción, va a traer destrucción a la vida personal y a la vida familiar. Por eso hoy existen tantos divorcios, hoy existen tantos niños abandonados, hoy existen tantas situaciones que se salen de verdad de lo normal, de lo correcto. Los resultados de caminar sin Dios son malos. Es un extremo, ¿no? El que la gente rechace completamente a Dios y practique este tipo de actos, este tipo de pasiones de una forma tan normal, de una forma tan común, pero que es totalmente contrario a los principios y a la palabra de Dios. Repito, daña nuestra vida, pero también daña a los más cercanos. Debemos entender que para vencer estos deseos carnales o pasiones pecaminosas necesitamos necesariamente la ayuda de Dios. No son los programas de autoayuda, no son las terapias, no, es Dios mismo el que nos puede ayudar. La solución, te repito, no es ni siquiera tus ganas, no es ni siquiera tú el deseo, no, es que rindas tu voluntad a Dios para que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Y es el único que nos puede ayudar para salir de este tipo de pasiones, de este tipo de actos pecaminosos. En lo que hemos venido estudiando de la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, de los versículos 19 al 21, dividimos esos pecados que se mencionan o esos deseos carnales, los dividimos en tres categorías: pecados sensuales, pecados supersticiosos y pecados sociales, que son los que hemos venido estudiando. La mayoría de las transgresiones, la mayoría de esos deseos pecaminosos tienen que ver con esa parte de la carne, tienen que ver con ese rubro de los pecados sociales. Son faltas que hoy en día la gente del mundo, la sociedad, considera faltas pequeñas, considera faltas sin importancia o acciones comunes en las mismas personas. Y yo se los mencioné en la enseñanza anterior, no tiene nada de común, no tiene nada de pequeñez el hablar de situaciones de enemistades, de pleitos, de herejías, de contiendas. No es algo sin importancia, sino son cosas que hoy están dañando. Hoy por eso tantos jóvenes, tantos niños abandonan los hogares. ¿Por causa de qué? Por causa de esas acciones, por causa de esos actos que lastiman, que dañan, ¿sí?, a la misma familia. Tantos divorcios porque el varón golpea a la esposa. Situaciones donde el varón
se emborracha, se gasta la quincena, se gasta el dinero en cosas, en gustos personales y deja a la familia de lado, aunque la familia padezca, aunque la familia sufra, el varón se da sus gustos, de verdad que eso destruye, eso daña. Y gracias por las escrituras, gracias a Dios por su palabra que nos ayuda para que identifiquemos a dónde estamos fallando, a dónde hemos estado caminando incorrectamente y podamos corregir. Hoy vamos a tocar dos puntos más en relación a este rubro de los pecados sociales y que, repito, tienen que ver con esa parte de la carne. Vamos a hablar acerca de los celos y de las iras. Cuando hablamos de los celos, en ese sentido, la palabra quiere decir como una envidia, como un hervor, como una situación de un calor en nuestra propia vida. Es un fuerte sentimiento de ser posesivo, que muy a menudo es causado por la posibilidad de que algo que le pertenece o debería de pertenecerle está a punto de serle quitado. Entonces, esa es en relación, en una forma general, hablar de los celos. Esta palabra celos, cuando buscamos en las escrituras, se puede utilizar en dos sentidos, en un sentido positivo y un sentido negativo. En el sentido positivo nos viene como ejemplo el celo de Dios. ¿Eso qué significa? El compromiso apasionado que tiene Dios con los mismos seres humanos, porque sabe que por derecho le pertenecemos, porque somos su creación, Él nos creó y los seres humanos fuimos creados para adorarle, para honrarle. Por causa del pecado eso no se ha logrado, pero en sí Él tiene un celo por el ser humano de cuidarlo, de protección, de darle esa oportunidad de salvación y vida eterna. Por eso envió a nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos de tanta maldad, rescatarnos de tanta perversidad. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6. Éxodo 20, versículos 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene Dios simplemente para el ser humano? Bendiciones. ¿Pero para quiénes? Para los que le aman, para los que están dispuestos a obedecer sus mandatos. Entonces, Él es un Dios celoso. Él no le gusta, para Él no es agradable que el ser humano esté buscando, ¿sí?, hacerse dioses de otros lugares, de otras cosas. Él solamente quiere que nosotros le rindamos pleitesía a Él, y Él tendrá esa misericordia, ese cuidado, esa protección, esa dirección para el mismo hombre que se rinda a Él. Claro, para los que lo rechacen, vendrá un juicio. Ahora, en un sentido negativo, cuando hablamos de esa palabra celos, el ejemplo son los celos humanos, dando a entender esa parte de la emoción, una emoción, un sentimiento que es autodestructivo, que es muy similar o que se relaciona mucho con lo que es la envidia, como lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 30. Dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, hablar de esos celos es hablar de un sentimiento de posesividad causado, repito, por esa posibilidad de perder algo que cree pertenecerle. Está comprobado médicamente que la envidia, ¿sí?, que esos celos, es una de las causas más importantes de las enfermedades nerviosas que hoy en día existen en los mismos seres humanos. Esa envidia, esos celos, la incluye junto con la categoría de la culpa, la falta de perdón, la frustración. Eso trae ese tipo de enfermedades nerviosas. Y hoy en día los médicos han fallado en el tratamiento de este tipo de situaciones. El único que nos puede ayudar para liberarnos de este sentimiento, ¿sí?, de celos es Dios. En esa connotación negativa nos habla de una situación de egocentrismo,
de una situación de rivalidades, donde las personas compiten entre sí. ¿Para qué? Para mostrar que tienen lo mejor o que son mejores. Tratan de hacer quedar mal a otros ante los demás. Entonces, esos celos están muy relacionados con lo que es la desconfianza y el tener ciertas sospechas. Los celos humanos son potencialmente destructivos. ¿Por qué? Porque surgen de una vida de pecado. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto está dentro del ser humano sin Dios. Todo este tipo de situaciones, de sentimientos, de pensamientos, de actos, están dentro de ese corazón, de ese ser humano, pero que vive sin Dios. Son actitudes, te repito, que dañan. Son actitudes que destruyen. ¿Sí? Este tipo de actitudes son de aquellas personas que se comportan como niños. ¿Por qué? Porque quieren sobresalir, porque quieren hacer quedar mal a otros, porque tienen esa falta de confianza en sí mismos, tienen una inseguridad en su propia vida y se refleja en un sentimiento de inconformidad hacia los demás. Son controlados por sus propios malos deseos, no por Dios. Y lo normal, lo común, lo bueno sería que dentro del ser humano estuvieran los deseos de Dios. Esos deseos de Dios deberían de ser nuestra prioridad. El que la voluntad de Dios se forme en nuestra vida como la santificación. Los celos humanos, tocando esa parte de la envidia, del egocentrismo, de las rivalidades, son totalmente prohibidos por las Escrituras. Dice el Salmo 37, versículos 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Nunca deberíamos envidiar al malvado. Aun cuando quizás sean más populares, a lo mejor tengan riquezas, no importa cuánto tengan, no importa qué popularidad tengan, se van a debilitar y en su momento van a desaparecer como la hierba. Así como esa hierba se seca y va a ser cortada, así también esas personas. Los que siguen a Dios viven de una manera diferente a los malvados y al final sus tesoros serán mayores en esa eternidad. Lo que los incrédulos obtienen, esa fama, ese poder, pues puede durar lo que dura su vida. Pero lo que obtiene aquel que quiere seguir a Dios, aquel que quiere agradar a Dios, va a perdurar para siempre, porque va a perdurar por toda la eternidad. Dice el Salmo 37, versículos 3 al 7, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí el salmista David nos llama a deleitarnos solamente en el Señor, a entregarle todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Hablar de deleitarse significa experimentar ese placer, experimentar ese gozo en la presencia de alguien, en este caso en la presencia de Dios. Esto sucede únicamente cuando conocemos bien a esa persona. Por lo tanto, para deleitarte en el Señor, debes conocerle mejor. El conocimiento de su gran amor por nosotros nos dará ese deleite. Dice el Salmo 37, versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. El siguiente punto son las iras. Cuando hablamos de esas iras,
Estamos hablando de una pasión, pero como respirando fuerte, como un furor, como un ardor. Este término, ¿sí?, nos lleva a entender que se refiere a un estallido repentino, ojo, e incontrolable de furia. ¿Qué es lo que hoy vivimos como actos comunes de la sociedad? Furia, donde la gente pierde el control, se baja de un auto y empieza a golpearse con otro, empieza a golpear el carro del otro, le avienta el carro a otra persona, se agarran a golpes en el metro, se agarran a golpes en la calle. Eso es la ira, una explosión de enojo, una explosión incontrolable de furia. Ese tipo de explosión de ira son expresión de cólera, de una pasión descontrolada. Indica un estado de ánimo, un temple o el humor de una persona, ¿sí? Nos lleva a entender la parte de una explosión de mal humor. ¿Por qué? Porque carecen de dominio propio. Esa es la ira, carecer de dominio propio. Cuando hablamos de un dominio propio tiene que ver con el control de las pasiones, ser dueño de sí mismo. Cuando tú ves una persona que pierde el control, que empieza a gritar, que empieza a golpear, que empieza a amenazar, es una persona que no tiene dominio propio. Es una persona de un carácter muy débil porque no puede controlarse a sí mismo. Dice el Salmo 37, versículo 8 y 9, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La ira, el disgusto o el enojo son dos de las emociones más destructivas. Revelan una falta de fe en que Dios los ama y que Él está en control de sus propias vidas. Por eso la llamada es: no debemos disgustarnos. En cambio, debemos de confiar en el Señor, entregarnos a Él para su servicio, para que Él nos guarde, para que Él nos dé la dirección en nuestra vida. Cuando caemos en una situación o nos encerramos en una situación donde nos fijamos más en los problemas, nos vamos a volver ansiosos, nos vamos a volver iracundos. Pero si nos concentramos en Dios, en su bondad, en su misericordia, en su cuidado, encontraremos la paz. ¿Dónde pones tú tu atención? ¿En Dios o en los problemas? ¿Cómo vas a tratar la ira? La misma palabra nos dice ser lento para la ira. Dice Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Una persona iracunda es una persona necia. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, lo que nos están enseñando es que las escrituras reconocen a aquellas personas que pueden controlar su carácter, que tienen dominio propio, que se pueden controlar aun cuando vengan esos sentimientos de ira. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El dominio propio es superior a la conquista. El éxito, ¿sí?, que se llega a conseguir en el trabajo, en la escuela, en el mismo hogar, se puede ver arruinado o dañado por la persona que pierde el control de su temperamento. Por eso es una gran victoria el que podamos controlar ese temperamento. Cuando sientas que estás a punto de explotar, de perder ese control, recuerda que ese perder el control te va a causar una pérdida de lo que más quieres, de lo que más aprecias. Así como el odio lleva al asesinato, el celo conduce a la contienda. Dice Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad,
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría de Dios conduce a la paz y a la bondad. Las conversaciones agradables, así como las palabras prudentes, las palabras amorosas, son semilla de paz. Y Dios ama a los pacificadores. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Buscar la sabiduría de Dios nos libra de la necesidad de compararlos con los demás y de codiciar lo que los demás tienen. Entonces, estamos aprendiendo 2 puntos más. Apartarnos de los celos y controlar, tener ese dominio propio en nuestra vida. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir una enseñanza más de la palabra, lo que Dios nos viene hablando, lo que Dios nos viene enseñando. ¿Por qué? Porque son cuestiones que, repito, el mundo ve como normal, el mundo lo ve como algo común, pero no es. Para nosotros la palabra de Dios nos dice, abstente. Estas actitudes, estas formas de actuar son pecaminosas, son deseos pecaminosos, son pasiones desordenadas. Cuídense mucho, si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias, bendiciones.